Bien. Voy a poner esta presentación para hablar de este tema, ¿no? Lo que viene siendo momento de una fuerza. El momento también se conoce a veces como torque, ¿no? También se le llama como torque. El momento por lo general se analiza en cuerpos rígidos. Una partícula se considera en los libros de mecánica que es demasiado pequeña, de tal manera que las fuerzas que actúan sobre una partícula no generan momento, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de momento o de torque se ve más que nada, se ve en cuerpos rígidos, ¿sí? Donde nosotros podemos tener una fuerza que se le está aplicando a un objeto. Dependiendo de donde esté aplicándose esa fuerza, puede hacer que el objeto tienda a girar. No necesariamente que gire, simplemente que tenga una tendencia a girar, a generar una rotación, ¿sí? Y eso pues es fácil de entender, por así decirlo. Si nosotros tenemos un cuaderno y aplicamos la fuerza en uno de sus extremos, pues el objeto va a tender a girar, ¿sí? Y el momento se calcula mediante esta fórmula. El momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia. Aquí pusieron B, pero es fuerza por distancia, ¿de acuerdo? Donde esa distancia tiene que tener una cierta característica. Debe de ser perpendicular a la fuerza. Es decir, que la distancia que nosotros estamos considerando tiene que formar un ángulo de 90 grados respecto a la fuerza, ¿de acuerdo? Eso es importante. Las unidades, el momento no tiene unidades fijas como tal. El momento puede estar en fuerza, o sea, el momento es una fuerza por distancia. La fuerza puede ser libras, puede ser newton, ¿sí? La distancia pueden ser centímetros, milímetros, metros, pulgadas, pies, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces no está establecido a decir el momento por lo general siempre será newton por metro, no. Puede ser newton por milímetro, newton por centímetro, ¿de acuerdo? La fuerza, por ejemplo, sí está dada en newtons y en libras fuerza. Por lo general son las unidades que se utilizan para expresar una fuerza, ¿no? Entonces, para el momento no tiene una unidad fija como tal. Pueden ser un problema que todas las distancias o todas las dimensiones que le están dando del objeto están en milímetros, lo pueden manejar en milímetros, newton por milímetro, no hay ningún problema. No están obligados a convertir a metros o a centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo rápido, un ejemplo sencillo. Tenemos aquí esta llave, ¿sí? Nos están preguntando que calculemos el momento que estas fuerzas están generando a esta llave, pero en torno a este punto. ¿Qué significa la parte de en torno a algo? Significa que este punto es nuestro origen y eso es la cuestión importante. Y cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, nosotros hacemos sumatorias en torno a un punto que nosotros vamos a llamar como origen, ¿sí? Es decir, que todas estas fuerzas generan un momento a este punto. Y la distancia que nosotros vamos a buscar, que tiene que ser perpendicular a la fuerza, es desde ese punto que nosotros consideramos origen hacia la fuerza. ¿De acuerdo? Eso lo voy a poner aquí en el cuaderno para que sea más fácil de entender. Es decir, si yo tengo un objeto, cualquiera que sea, ¿sí? Y supongamos que este es mi origen, a mí me interesa saber cuál es el momento que se está generando en este punto. Yo tengo aquí una fuerza, tengo aquí otra fuerza y puedo tener aquí otra fuerza, ¿sí? A mí me interesa cuál es el momento, voy a llamar que ese es el punto A. Entonces a mí me interesa saber cuál es el momento que esta fuerza, lo voy a llamar así, F1, F2 y F3. ¿Cuál es el momento o torque que F1, F2 y F3 generan a este punto A? ¿Sí? Eso significa que este es mi origen. Y se expresa de esta manera. La sumatoria de todos los momentos, es decir, los momentos que generan todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto, en torno a este punto, al punto A. El punto A yo lo estoy manejando como mi origen, porque a mí me interesa calcularlo ahí, ¿no? Esa sumatoria de momentos, pues simplemente va a ser
la fuerza 1 por la distancia que sea perpendicular de A hasta F1. Supongamos que esta distancia vale 10 centímetros. Entonces, la distancia que yo voy a buscar es la de 1, ¿sí? Luego, más el momento que genere la fuerza 2 multiplicado por la distancia perpendicular a la fuerza 2 respecto de aquí para acá. Luego, el momento generado por la fuerza 3 multiplicado por una distancia 3 que va a ser la distancia que hay de donde está la fuerza F3 hacia el origen, ¿sí? Entonces, eso es importante de explicar, porque puede haber problemas donde tengamos diferentes puntos. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C. Y nosotros podemos hacer sumatoria de momentos en cualquiera, ¿sí? ¿Dónde va a ser esa sumatoria de momentos? Pues va a depender básicamente de qué es lo que yo estoy buscando y de alguna cuestión muy particular de, por ejemplo, como resolvamos problemas de este tipo, hacer momentos en un punto en particular hace que las ecuaciones que nosotros obtengamos sean más fáciles de resolver. Es más que nada para eso, ¿no? Entonces, voy a poner mejor eh, unos ejemplos de un libro, del libro de Hibbeler de estática. Eh, Esos ejemplos son más fáciles que los que están en la presentación. Entonces, básicamente, mientras busco los problemas, les, les comento, ¿no? Les recuerdo. El momento, pues, es fuerza por distancia. La distancia tiene que ser perpendicular, ¿sí? Eh, Hay diferentes métodos para calcular el momento dependiendo si estamos hablando de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Nosotros aquí vamos a manejar únicamente 2 dimensiones, ¿sí? Y eso es bastante fácil. Voy a poner ahora sí mejor el libro. Creo que está mejor explicado en este libro. Bien, aquí está. Entonces les comentaba, el momento es la fuerza que se está aplicando por una distancia. Esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza y es la distancia que hay del punto donde se está aplicando la fuerza al punto que yo considero mi origen. En este caso simplemente es una llave y pues a mí me interesa lo que viene siendo el momento que se genera aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ajustamos o aflojamos un tornillo, eh, qué tan ajustado va a quedar ese tornillo o qué tanta fuerza necesitamos aplicar va a depender del momento. Es decir, el momento es cuando un objeto tiende a girar. No es necesario que gire, pero cuando tiende a girar. Entonces, para quitar o poner un tornillo, pues nosotros tenemos que generar un giro, ¿no? Dependiendo de qué tan ajustado esté este tornillo, pues se necesita de cierta cantidad de momento. ¿Sí? Ese momento que nosotros vamos a generar, pues va a depender de qué tan fuerte movamos la llave y qué tan larga sea la distancia. Es decir, no sé si les ha tocado el caso que hay veces que quieren aflojar un tornillo o algo así, o han visto algún mecánico que está quitando algún tornillo y no puede, por alguna razón está demasiado ajustado. ¿Y qué es lo que hace? Coloca un tubo o de alguna manera intenta hacer que la llave sea más larga. Y una vez hecho eso, puede quitar ese tornillo con mucha facilidad, con menor fuerza. Eso es porque a mayor distancia, mayor es el momento que se genera. Lo mismo cuando cambian una llanta. Si ustedes batallan, están muy ajustadas los vidrios de las llantas y ustedes colocan un tubo para alargar esa llave, van a ver cómo se quita más fácilmente. Eso es por a mayor distancia, mayor momento, ¿sí? O lo que se le llama brazo de palanca también. Entonces, como les decía, el momento, pues, es fuerza por distancia, la distancia tiene que ser perpendicular, esto es muy importante. Se van a dar cuenta que va a haber ocasiones donde esta fuerza no está aplicada a una distancia perpendicular y esa es la dificultad del problema, que tienen que calcular eso. Los momentos se suman, ¿sí? Es decir, si yo tengo varias fuerzas que están aplicadas a un objeto, como la imagen que les coloqué aquí en la hoja, todos esos momentos se pueden sumar. ¿Dónde se va a respetar un signo? Los momentos que están en sentido de la manecilla del reloj son negativos. Es decir, en sentido de las manecillas del reloj se considera, perdón, sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo
y en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Lo pongo aquí en imagen para que vean. Sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento se considera positivo. Sentido a favor de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Entonces, la suma, todos estos momentos que están actuando, estoy colocando aquí como suma, pero es una suma algebraica, donde esta fuerza puede generar un momento negativo, esta puede ser positivo y esta puede ser negativo, ¿sí? ¿Cómo determinamos el sentido o el giro? Ahí está la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice si el sentido es positivo o es negativo. La regla de la mano derecha aplica más que nada para fuerza, para análisis en 3 dimensiones. Cuando estamos en 2 dimensiones no es necesario. La manera más fácil, o que yo siempre explico, es coloquen la pluma, ¿sí? Coloquen la pluma a como esté la distancia. En este caso, por ejemplo, para fuerza 1, la distancia de 10 centímetros es esta y está horizontal. Entonces, colocamos la pluma de manera horizontal. Tomamos la pluma y la agarramos en el punto que coincide con la dirección donde está mi origen. El origen está en este punto A, entonces coloco la pluma aquí. Y de ahí lo que hacemos, aplicamos la fuerza en dirección hacia donde va. Esta fuerza está aplicándose hacia abajo. Entonces, ¿cómo gira la pluma? Tiende a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el momento es positivo, porque está girando hacia acá. La fuerza F2, caso contrario. Nuevamente la pluma horizontal, el punto A estaría en este extremo y la fuerza F2 está aplicándose hacia abajo. ¿Hacia dónde tiende a girar la pluma? Sentido de las manecillas del reloj, negativo. ¿De acuerdo? Esa es la manera más fácil para determinar el signo, ¿sí? Bien, entonces, continuando con la parte del libro. Y entonces les comentaba, los momentos se pueden sumar simplemente respetando los signos. Por ejemplo, en este caso, M1 y M3 se suman directamente porque tienen el mismo sentido. O sea, si este vale 30 y este 20, pues el resultado es 50. M2 es contrario a M1, entonces aquí sería una resta, ¿sí? Entonces es básicamente una suma algebraica. Aquí está expresado. El momento generado por F2 y D2 tiene un signo negativo. Y el momento generado por esta fuerza F1 por distancia 1, esta es positiva, esta también es positiva, y al final de cuentas es una suma algebraica. Y el resultado de esta suma se llama momento resultante. ¿De acuerdo? La suma de estos tres, de los momentos que generan todas las fuerzas a un objeto, se llama momento resultante. También otra cosa, cabe resaltar que no todas las fuerzas generan momento, ¿sí? Y es lo que les digo, cuando una fuerza tiende a hacer que el objeto gire, aunque no gire, ¿sí? Hay fuerzas que no lo hacen girar. De tal forma, eh, bueno, voy a poner un ejemplo de una fuerza que no hace girar algo, mejor. Supongamos que yo aplicara una fuerza en este punto, bueno, lo voy a poner aquí, voy a dibujar otro objeto, tengo aquí un objeto y este simplemente es una base, ¿no? Si yo aplico una fuerza aquí, F1, exactamente en este punto, el objeto no va a girar. ¿Por qué? Porque el objeto más bien está tendiendo a empujar, cosa muy diferente que si yo aplico una fuerza aquí, entonces el objeto sí va a tender a girar de esta manera, ¿sí? Pero si yo estoy sujetando de aquí, este es mi origen, aquí, y le aplico una fuerza así, el objeto no gira, más bien yo lo estoy empujando, ¿sí? Es decir, de esta manera. Este es mi origen, y si yo aplico una fuerza aquí, el objeto no está tendiendo a girar, sino que más bien empuja. Por eso se dice que las fuerzas que están sobre el origen no generan momento. Es decir, que si en este punto yo aplicara una fuerza aquí, una fuerza 4, esa fuerza 4 no genera momento. ¿Por qué? Porque la distancia horizontal que hay de la fuerza 4 a este punto simplemente es cero. La distancia es cero, la distancia horizontal, la distancia perpendicular. Entonces, una fuerza por cero nos va a dar cero, no hay momento, ¿sí? Entonces, también eso es importante. No todas las fuerzas generan momento. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a analizar lo que vienen siendo
estos ejemplos, ¿sí? Estos pequeños ejemplos. Entonces aquí yo les voy a pedir ayuda para ver si entendieron el concepto. En este de aquí, a esta fuerza de 50 newtons, ¿qué distancia yo debo de utilizar para calcular el momento en torno a este punto? ¿La distancia de 2 metros o la distancia de 0.75 metros? ¿Alguien me dice? La de 0.75 metros. Así es, porque esta es perpendicular, ¿sí? Los 2 metros no son perpendiculares a esta fuerza, es esta, ¿de acuerdo? Bien, ahora, otro problema. Para esta fuerza de 40 newtons respecto a este punto, ¿cuál es la distancia que tengo que utilizar? ¿La distancia esta de 2 pies o cuál? ¿Alguien me dice? Tendríamos que calcular ahí que no. Tendrían que calcular, pues, ¿me lo puedes dar directamente o cuál es lo que tú tienes que calcular? A ver, específicamente dime qué es lo que quieres calcular. ¿O a qué te refieres con calcular? Dices esta parte de aquí, 2 coseno de 30. Tómalo así como tal, multiplicar 40 por lo que te dé aquí. Así, algo así, dime. 40 por lo que te dé aquí. O 40 por seno de 30. Por eso es lo que pregunto. ¿Cuál es la Sí, a distancia? eso, profe, a eso me refería. Ok, sería entonces 40 por quién. Por coseno, por seno. Es seno, ¿no? Seno. No, seno es la distancia vertical. ¿La fuerza cómo se está aplicando? ¿Sobre qué eje? La fuerza se está aplicando sobre el eje Y, ¿sí? La única distancia que va a ser perpendicular a esta fuerza tiene que ser una distancia horizontal. Entonces yo busco una distancia horizontal desde este punto hasta este punto. Yo sé que de aquí hasta aquí vale 4 pies, pero todavía me hace falta este pedacito de aquí. Entonces la respuesta es que yo tengo que sumar estos 4 pies más esto de aquí y el resultado de esa suma lo tengo que multiplicar por estos 40. ¿Sí? Es 40 por la suma de estos dos. Es decir, una distancia que sea perpendicular a esta fuerza, pues tiene que ser una distancia horizontal o que pertenezca al eje X. ¿Sí? Ahora, este de aquí, ¿qué distancia tengo que utilizar? ¿3 pies o 1 seno de 45? Para esta fuerza de 60 libras respecto al punto. ¿Alguien me dice? Uno seno de 45, que no, porque Es la es la distancia perpendicular. que. Sí. Exactamente. Esta distancia, la fuerza está aplicada sobre el eje X, entonces yo necesito una distancia que esté sobre el eje Y. Aquí está. Entonces la respuesta es esta de aquí. Ahora en este, ¿qué distancia tengo que utilizar para esta fuerza de 7 kilonewtons? El momento que me están pidiendo es respecto a O. Esa distancia se puede calcular ahí directo. ¿Cuál sería? La de 4. Sí, sería la de 4, pero ojo, la distancia que hay de este punto para acá no son 4 metros. 4 metros son desde aquí hasta acá arriba. Si de aquí arriba, aquí abajo es 1 metro, pues significa que la distancia que hay de aquí para acá son 3 metros.
La distancia correcta son 3 metros. Te entiendo que 4 te referías a esto, pero es 4 Sí, menos ya me di 1. cuenta, es como una resta, ¿no? Es una resta, exactamente. Es la parte donde les digo, yo estoy pidiendo sumatoria de momentos al punto O. Entonces yo necesito la distancia que hay de O a la fuerza. ¿Sí? Entonces sería 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces, estos problemas son problemas sencillitos, así nomás para que entiendan los conceptos de a qué me refiero con distancia perpendicular a la fuerza y cuando hacemos sumatoria en torno a un punto, ¿eso qué significa? ¿Sí? Entonces, eso es el momento, eso así se calcula. Aquí tenemos un problema de ejemplo. ¿Sí? Calcular el momento en torno a este punto O, simplemente es buscar, calcular el momento de esta fuerza, de esta fuerza, de esta fuerza y de esta fuerza. Solamente es eso. ¿Sí? Solamente que buscando lo que viene siendo las distancias. Entonces, yo como fórmula, yo les puedo decir, y eso ya es en experiencia propia, ¿no? En 2 dimensiones. En 2 dimensiones, los momentos pueden aplicar esta fórmula. Si la fuerza está orientada al eje X, o sea, si es una fuerza así, horizontal, ustedes esa fuerza X la tienen que multiplicar por una distancia Y. ¿Por qué? Porque una distancia que pertenezca al eje Y siempre va a ser perpendicular a una fuerza que pertenezca al eje X. Siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Caso contrario, si tenemos una fuerza que está sobre el eje Y, pues yo busco una distancia que esté sobre el eje X. Una fuerza que esté sobre el eje Y, pues ¿qué distancia va a ser perpendicular a esa fuerza? Pues una distancia que esté sobre el eje X. Esa es mi recomendación. Y siempre le pongo esto, aunque no es lo correcto, ¿no? O sea, decir fuerza en X, distancia en Y, ¿no? Pero esto les asegura que siempre va a ser perpendiculares. Bueno, entonces yo lo pongo como regla. Fuerza en X por distancia en Y. Fuerza en Y por distancia en X. De esa manera no se van a equivocar con distancias perpendiculares o no. ¿De acuerdo? Y el sentido de ese momento, pues va a depender, como les digo, de este giro. ¿Sí? También otra recomendación que yo hago, por lo general, cuando hablamos de momento, y sobre todo en 2 dimensiones, que esta fuerza sea negativa o positiva, no coloquen el signo. El signo del momento determinen ustedes con un análisis de esto, si es más o si es menos, dependiendo de cómo quiere. Yo recomiendo también eso, porque si colocamos el signo de la fuerza, no siempre corresponde, o sea, tendríamos que colocar el signo también de la distancia, para que nos dé el momento tal cual como debe ser, el signo del momento. Y eso a veces es un poquito confuso. Por eso yo les recomiendo que el signo del momento al final lo determinen con este análisis, dependiendo a dónde gira el objeto. Bien, entonces eso es lo que tenemos que saber sobre el momento. No hay nada más de información, es fuerza sobre distancia, por distancia, perdón. Es un concepto muy sencillo, de tal manera que podemos resolver algún problema. Voy a buscar algún problema. Mm, Bueno, estoy viendo los problemas de los PDF que supuestamente tengo, los problemas que tengo que explicar. Y si soy sincero, están un poquito mejor los del libro. Voy a explicar mejor los problemas del libro. Se me hacen mejor, para empezar, se me hace un poco mejor explicarles este de aquí. Vamos a ver. Bien, voy a poner en pantalla lo que va a ser el problema que voy a explicar. Ya para terminar esta clase, porque ya se está acabando el tiempo.
Y lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo anoten y yo también lo voy a estar anotando. Bien, ahí está. Ok, aquí está el problema, ¿no? Este es el eje perdón, sí, y este es el eje X. Así es, sí, sí, sí. El eje X, ahí está. Tenemos un tubo ahí, ¿no? Es una especie de un tubo que está enroscado o empotrado a la pared. Este es el punto. El problema nos está, lo voy a leer, el texto del problema, no, pero básicamente nos está pidiendo que calculemos el momento. Dice, determina el momento resultante de las cuatro fuerzas que actúan sobre la barra de la figura con respecto al punto O. ¿Sí? Es decir, de estas cuatro fuerzas que calculemos el momento resultante en torno a este punto. Resultante significa que tenemos que sumar todos los momentos, ¿de acuerdo? Entonces, significa en torno a O que este punto es mi origen, ¿sí? Esto también es importante. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo voy a calcular de manera independiente y lo vamos a sumar al final y también lo voy a plantear como una sola ecuación, porque al decir momento resultante significa que tenemos que sumar todos los momentos, ¿sí? Así como en la primera unidad, en la segunda unidad sumábamos fuerzas, o lo que vimos la clase pasada que sumábamos todas las fuerzas, aquí nos están pidiendo lo mismo, sumar todos los momentos. Entonces, eh, esta fuerza de 50 la voy a llamar F1, esta de 60 la voy a llamar F2, esta la voy a llamar F3 y esta la voy a llamar F4, ¿sí? De tal manera que el momento momento 1, que es el que genera esta fuerza 1, pues va a ser igual a lo que vale la fuerza 1, que en este caso son 50 newtons, multiplicados por una distancia. Y aquí es donde nosotros tenemos que observar que estos 50 newtons pertenecen al eje Y. Eso significa que yo tengo que buscar una distancia que sea horizontal para que asegurarme que de esa manera se forme un ángulo de 90 grados. Aquí vemos que la distancia que hay del punto de donde se está aplicando la fuerza a mi origen es esta distancia de aquí a acá, que vale 2 metros. Entonces aquí yo tengo que colocar simplemente 2. Y el resultado pues sería 100 newtons por metro. La fuerza está en newton, la distancia está en metros. El sentido de esa fuerza, de ese momento, ¿es positivo o es negativo? Porque aquí la fuerza esta va hacia abajo. Nosotros diríamos que estos 50 son negativos, ¿ok? Sí, es cierto, pero tenemos que tener cuidado que aquí lo que yo recomiendo siempre es que ustedes descarten los signos de las fuerzas, solamente coloquen el signo del momento, el signo resultante, si va a ser positivo o negativo, ustedes analícenlo como les comenté ahorita. Este es el punto de origen, aquí es donde está el origen, y la fuerza está hacia abajo y por acá. Entonces gira en sentido de las manecillas del reloj. Eso significa que este momento es negativo, ¿sí? Esa es una forma de calcularlo. La otra forma es, si ustedes quieren hacerlo
calculando con el signo de los que vienen siendo las fuerzas, tienen que considerar también el signo de las distancias. Y eso ahorita lo voy a explicar. De esa manera también lo voy a explicar. Entonces, el momento 2 pues va a ser generado por la fuerza 2, que en este caso vale 60 newtons, multiplicado por una distancia. Esta fuerza es horizontal, significa que pertenece al eje X. Entonces, ¿qué distancia tengo que buscar yo? Una distancia vertical. ¿Cuál es la distancia vertical que hay del punto donde se está aplicando la fuerza al origen? Pues simplemente es cero. Vemos que la fuerza está exactamente sobre el origen. Eso significa que esa fuerza no genera momento, ¿sí? De aquí de antemano ya se sabe que no genera momento porque está sobre el origen, ¿de acuerdo? Esta fuerza nosotros la podemos prolongar, hacer la línea hasta acá y vemos que coincide con el origen. Entonces no genera momento, tan fácil como es. Luego, el momento 3 pues va a ser el que genere la fuerza 3 que vale 20 newtons, multiplicado por una distancia. Como esta fuerza es horizontal, pertenece al eje X, ¿sí? Es completamente horizontal, pertenece al eje X. Entonces yo busco una distancia vertical. ¿Cuál es la distancia vertical que hay de aquí hasta el origen? Pues aquí el diagrama no me lo está dando de manera directa, pero sí me está diciendo que este tubo tiene un doblez, donde la distancia que hay desde aquí hasta este punto de este doblez son 3 metros y el ángulo de ese doblez son 30 grados. Y como yo busco una distancia vertical, yo estoy buscando esta distancia. Entonces, ¿cómo la calculo? Pues simplemente aquí se está formando un triángulo rectángulo, donde esto de aquí va a valer 3 seno de 30. 3, ¿por qué? Porque 3 es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Por qué seno? Porque esto de aquí es el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados. Esta es la distancia que estoy buscando. ¿De acuerdo? Eso ya lo deben de saber porque ya lo vimos en la segunda unidad. Y en suma de fuerzas también lo hemos visto. Entonces aquí la respuesta es 3 por seno de 30. Y lo calculamos. Sería 60 por seno de 30. Eso nos da 30 newtons. Y la distancia está en metros, porque estos son metros. El sentido del giro, ok, vamos a ver ahora. La distancia esta que yo utilicé para calcular el momento de esta fuerza, pues es una distancia vertical. Entonces acomodo la pluma de manera vertical. El origen, ¿dónde está? Está en la parte de arriba. Aquí está. Este es el origen. ¿Sí? La fuerza hacia dónde va? Hacia la derecha, hacia acá. ¿Hacia dónde gira la pluma? En sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso significa que este momento es positivo. ¿Sí? Recordemos, hacia acá, positivo. Hacia acá, negativo. ¿Sí? De esa manera. Luego, el momento 4, el generado por la fuerza 4, va a ser igual a la fuerza 4, que vale 40 newtons, multiplicado por una distancia. Como la fuerza esta es vertical, significa que pertenece al eje de las Y, por así decirlo, componente Y. Entonces yo lo voy a buscar, multiplicar por una distancia que sea horizontal. Y es esta distancia la que yo necesito, del punto donde se está aplicando la fuerza a mi origen, que es este de acá. ¿Cuál es esa distancia? 2 más 2 son 4. Hasta aquí mide 4 metros. Pero me falta este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí, ¿cuánto vale? Pues nuevamente tenemos aquí un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 3 y este pedacito de aquí es el mismo que de aquí. Y este pedacito de aquí, de este triángulo rectángulo y de este ángulo de 30 grados, es el cateto adyacente. Eso significa que este va a salir con coseno. Entonces, eso de ahí es 3 coseno de 30. Y es lógico, si esto de aquí salió con seno, significa que esto de aquí tiene que salir sí o sí con coseno. ¿Sí?
De tal manera que esa distancia que yo tengo que multiplicar, pues son 4 metros más lo que salga de aquí, lo que valga este cachito. Es decir, 4 más 3 coseno de 30. Así. Y de ahí solamente multiplico 4 más 3 por coseno de 30, son 6.59 metros por 40 newtons. Eso nos da 263 newton por metro. El sentido de esa fuerza, de ese momento, perdón, la distancia es horizontal, entonces coloco la pluma horizontal. El punto de origen es este de aquí y la fuerza está aplicándose hacia abajo. Entonces, ¿cómo gira? En sentido de las manecillas del reloj. Significa que este momento de aquí es negativo, menos 263. ¿Sí? Ya tengo los 4 momentos. Yo sé que la sumatoria de los momentos que actúan en el punto O, este es el punto O, mi origen, va a ser igual a el momento que generado en 1 más el momento que genera la fuerza 2 más el momento que genera la fuerza 3 más el momento que genera la fuerza 4. Es decir, el momento va a ser M1, ¿cuánto vale? Menos 100. M2, ¿cuánto vale? 0. M3, ¿cuánto vale? Más 30. ¿Y M cuánto vale? M4 vale menos 263. Se me fue otro. Todo esto son newton por metros. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual a menos 70 más, menos 263 nos da menos 333 newton por metro. Y ese es el resultado. Dije menos 70 porque menos 100 más 30 es menos 70. Y menos esto, pues nos da esto, ¿no? Y ese es el resultado, ¿de acuerdo? Así es, así se calcula lo que vienen siendo los momentos y esto es una sumatoria de momentos, ¿de acuerdo? Eh, yo les comenté ahorita que para calcular el sentido, el signo de estos momentos, yo les recomiendo que lo hagan así como les estoy explicando. Que imagínense cómo el objeto cómo está girando o coloquen la pluma conforme está la distancia y vean el sentido o el giro. Esa es una forma y a mí se me hace más fácil, no sé. La otra es considerando los signos. ¿Cuál es la diferencia? Voy a empezar con M1. La otra manera de calcular M1 es decir, estos 50 newtons van hacia abajo. Entonces significa que son negativos. La distancia que hay de la fuerza a este origen es positiva porque esa distancia se encuentra del lado positivo del eje de las X. Entonces aquí son dos positivos, ese resultado es menos 100 newton por metro. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Eh, esta de aquí también va a ser igual, va a ser la misma historia. Los 40 son negativos. Esto de aquí también es positivo porque esta distancia se encuentra del lado positivo de las X. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en este caso de los 20? ¿Dónde están? Es este de aquí, ¿no? Bueno, aquí esta distancia es positiva porque desde aquí hasta el punto O, si hacemos el trayecto, básicamente va hacia arriba, ¿no? Hacia el lado positivo del eje de las Y. Bien, esto es positivo y este también sería positivo. Bien. Entonces, esa es otra forma, colocando el signo de lo que viene siendo eh, la fuerza y el signo de la distancia, dependiendo de cómo está, si está del lado positivo o negativo de los ejes. Es un poquito más complicado.
También se puede resolver utilizando lo que viene siendo producto cruz o como si fuera un determinante. Eso lo explicaría después, ¿no? En algún otro problema que resolvamos. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahorita de esto. Este es un problema fácil, ¿sí? Es un problema sencillo este de aquí. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. ¿No? Bien, entonces ya faltan 6 minutos para terminar. Ya no me da tiempo de resolver otro problema, ¿no? Entonces lo dejamos hasta aquí. Esto es el segundo tema de esta unidad, ¿no? Ya viendo más problemas de esto y que les explique algunas otras cosas que hacen falta de explicar, daríamos por concluido esta unidad y ya nos ponemos de acuerdo para el examen. ¿Sí? Entonces, si no tienen